o en otras palabras podríamos decir son el ser de Dios. Así que cuando hablamos de conocer quién es Dios, necesariamente tenemos que conocer su carácter. Esa es la manera en cómo nosotros conocemos a Dios, conociendo su carácter. A diferencia de ciertos grupos que enfatizan el conocer a Dios de una manera más mística, ¿no? Vamos a ir a ayunar unos 40 días hasta que empecemos a ver visiones y vamos a conocer a Dios, ¿no? O sea, no va a ser la manera en que nosotros vamos a conocer el carácter de Dios, sino que lo vamos a hacer a través del estudio de su carácter, de su ser. Así que para estudiar el carácter de Dios, lo que nos es beneficioso ahora es iniciar dando una clasificación para tener una mejor comprensión. En la historia se han utilizado diferentes clasificaciones que nos sirven como herramientas para una mejor comprensión. Ha habido al menos entre los intentos de poder clasificar como tres que son más famosos, ¿no? El primero es el modelo luterano, también tenemos al modelo arminiano wesleyano y finalmente el modelo reformado, que es el que vamos a estar estudiando, ¿no? El modelo luterano, para que un poquito conozcamos cómo es la clasificación que utiliza, clasifica los atributos de Dios de la siguiente manera, ¿no? Los luteranos clasifican en dos formas. Uno es los atributos inactivos y operativos, esa es una primera clasificación que utilizan, y la segunda clasificación son los atributos negativos y positivos. Un poquito cómo es que lo entienden. En la primera definición, ¿no? O la primera división, mejor dicho, del modelo luterano entre los inactivos y operativos, a lo que se refiere inactivos es a aquellos atributos del ser de Dios que no implican ninguna relación con la creación. En ese sentido se llama inactivo. No requiere ninguna relación con la creación. Por lo tanto, se lo concibe estos atributos como pertenecientes únicamente al ser de Dios. No requiere de relación con su creación ni nada. Atributos tales como la eternidad, por ejemplo, ¿no? Dios es eterno y eso no requiere de nada, de ninguna relación con nada, su creación. En cambio, los atributos operativos, ¿no? Son aquellos que denotan una operación o relación con la creación, ¿no? Tiene que haber una relación para mostrar el ejercicio o la acción de este atributo. Tales atributos como la omnipotencia, ¿no? Vemos el poder de Dios reflejado en la creación, por ejemplo, su omnisciencia, su justicia, su misericordia, que requieren la relación de otro, ¿no? O sea, Dios muestra su justicia ejerciéndola, accionándola con su creación, muestra su misericordia también en su creación, ¿no? No sucede así, por ejemplo, con su propio carácter, ¿no? Dios no tiene que ser en ese sentido misericordioso con sí mismo, ¿no? Porque la misericordia, como vamos a observar, es un atributo que se ejerce sobre su creación. Así que esa es una manera de clasificar, ¿no? Atributos operativos. La segunda clasificación son atributos negativos, que vemos ahí, atributos positivos, un poco parecido a lo que vimos dentro de las vías que utilizó el escolasticismo. Por eso no es que del todo se descartó, ¿no? Atributos negativos serían aquellos que en el ser humano son imperfecciones y los atributos positivos serían lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, algo que en nosotros es algo negativo, no es que nosotros estamos compuestos de partes, pero Dios es uno. Eso dice las Escrituras, como vamos a ver en un momentito, que justamente es el atributo de la simplicidad de Dios. Nosotros somos cambiantes, ¿no? Somos mutables. Esa es un atributo, una cualidad negativa en nosotros, pero Dios es inmutable, ¿no? Así que esa es la clasificación que hace. Divide en aquellos atributos que son negativos y atributos positivos, que se pueden encontrar en el hombre, pero que a Dios se atribuyen de una manera absoluta,
como la sabiduría, el conocimiento, la justicia, la verdad, el amor, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el modelo luterano. También existe este modelo que es conocido como el modelo arminiano wesleyano. Voy a compartir ahí. Listo. Que divide o hace su clasificación básicamente en tres categorías. La primera son los atributos absolutos. Y estos atributos absolutos son aquellos que pertenecen a Dios aparte de su obra creativa. Otra vez, ¿no? Caerían más o menos en la categoría de lo que estábamos viendo del modo luterano, en aquellos atributos considerados como inactivos, o sea, atributos que no requieren de una relación, como la espiritualidad de Dios, como la infinitud. Ya hemos hablado de la eternidad de Dios, de su inmutabilidad, perfección, atributos absolutos, ¿no? Que pertenecen a Dios solamente. La segunda clasificación son los atributos relativos. Estos atributos son aquellos que surgen de la relación entre el creador y la criatura, ¿no? Otra vez serían atributos como la omnipotencia, la sabiduría, la omnisciencia, la bondad de Dios, requieren una relación, por eso se llaman atributos relativos. Y una tercera división que hacen son los atributos morales, que son aquellos atributos propios de la relación entre Dios y los seres morales, ¿no? Bajo su gobierno. En este caso estaríamos hablando de la santidad, del amor, de la justicia, de la rectitud, de la verdad, de la gracia, los atributos morales de Dios. Esta es otra clasificación. Pero para nuestra clase, la clasificación que nosotros vamos a estudiar y la que probablemente ustedes ya conocen es el modelo reformado, ¿no? Que solamente tiene dos divisiones y son los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Aparte de que nosotros lo vamos a estudiar, ¿no? Como el modelo, no solamente como reformados lo estudiamos, sino que en general este se ha vuelto la clasificación casi por excelencia que utilizan todas las ramas de los evangélicos, ¿no? Por lo general. No vas a escuchar mucho del modo luterano o del arminiano wesleyano, y vas a ver que más se aplica el modelo reformado, que divide entre atributos incomunicables y atributos comunicables, ¿no? Y es así porque presenta una mejor comprensión. Al final de cuentas, estas clasificaciones no son inspiradas por Dios, simplemente son herramientas que nos ayudan a tratar de entender un poco mejor el carácter de Dios, pero son débiles, todas finalmente, pero de alguna manera nos sirve para guiarnos en nuestro estudio. Cuando nos referimos a los atributos comunicables, nos referimos a los atributos de Dios, ¿no? A las cualidades de Dios, de su carácter, que Dios no nos comunicó o no nos compartió. Por eso se llama incomunicable. Dios no lo comunicó o no lo compartió con sus criaturas. En otras palabras, que solo lo vemos en Dios y Él se lo ha reservado para sí mismo, ¿no? O sea, es algo que solo le pertenece a Él. Igual tendría relación, como en el modo luterano, con la clasificación de los inactivos, o hablando del modelo arminiano wesleyano, serían los atributos absolutos, ¿no? Pues hay cierta correlación. Son los atributos que Dios no ha comunicado, no ha compartido, sino que lo ha reservado para Él. Por ejemplo, el atributo de la omnipresencia, ¿no? Nosotros no tenemos ese atributo, no se nos comunicó, no se nos compartió ese atributo. Nosotros somos seres limitados a un espacio, ¿no? Nuestros cuerpos materiales requieren un espacio en particular, pero en el ser de Dios, porque su ser es espiritual, no está limitado a ningún espacio, ¿no? Por tal razón, ese atributo de la omnipresencia de Dios pertenece a la categoría de atributos incomunicables, ¿no? Atributos incomunicables. Y si esos son los atributos incomunicables, bueno, no es tan difícil deducir que son los atributos comunicables. ¿Qué serían los atributos comunicables, hermanos? Aquellos atributos, exactamente, muy bien, hermana, que Dios nos compartió, que Dios nos comunicó, que Dios nos transmitió, ¿no?
¿Por qué decimos eso, no? Recordemos que las Escrituras nos enseñan que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. ¿Y en qué sentido somos imagen de Dios? Por supuesto, no significa que Dios tiene cabeza, ojos, manos, pies. No, no es así. Eso es la respuesta a eso, es un no. Nosotros sabemos, como vamos a ver, que Dios es espíritu. Pero ¿a qué se refiere las Escrituras cuando dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Justamente a esto, que solo el hombre posee atributos que Dios le ha compartido o comunicado, ¿no? Y por lo tanto la relación con el hombre es el tope culminante de la creación. Ninguna otra criatura posee esa condición de ser hecho a imagen de Dios. Por supuesto, hay ciertas cualidades que tienen las criaturas, ¿no? Y podemos observar dentro del marco que Dios ha hecho a todos los animales, pero solamente del ser humano se dice que es a imagen y semejanza de Dios. Y podríamos ver atributos como, por ejemplo, que Dios nos ha compartido, como el atributo del amor. Dios es amor y nosotros también amamos. Dios nos ha compartido esa cualidad que Él tiene. Por supuesto, en nosotros, por causa de ser solo criaturas, incluso sin la caída, el reflejo de nuestro amor nunca va a ser el mismo al del amor de Dios. Y por nuestra caída ese atributo ha quedado desfigurado, de tal manera que el amor que la gente profesa en la actualidad está muy lejos de ser lo que es el amor de Dios. Y aún ahora que hemos sido restaurados por el Señor, aunque no hemos sido glorificados, nuestro amor sufre de imperfecciones hasta el día de la glorificación. Pero el punto es eso, resaltar que poseemos esta virtud porque Dios nos comunicó esta cualidad de su carácter. Otra vez, recuérdense que estas clasificaciones son intentos por tratar de comprender, ¿no?, en estructuras el carácter de Dios y tienen sus debilidades. Puede ser que en algún momento veamos un atributo que tú digas, pero esto como que entra también en la categoría de incomunicable. ¿Por qué lo estamos viendo como comunicable? ¿No? Es débil en cierto sentido, no son perfectas, pero como toda herramienta es útil para nuestro estudio. Muy bien. Así que, ¿cuántas divisiones hay en la clasificación reformada? 2. Atributos incomunicables y comunicables. Sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver esta noche, en el tiempo que nos queda, déjenme ver, tenemos tiempo, sí, los atributos incomunicables. Y vamos a empezar observando, es decir, estos atributos que solo le pertenecen a Dios y Él se los ha reservado para sí mismo. Vamos a empezar viendo la simplicidad de Dios, la simplicidad de Dios. Cuando nos referimos a los atributos de Dios, es importante establecer que sus atributos no son partes del ser de Dios, porque el ser de Dios no es un ser compuesto. Vamos a ver ahorita una ilustración de lo que sería partes, ¿no?, a lo que está compuesto. Esto no es así el ser de Dios. No es que en el ser de Dios hay una parte que es gracia, una parte que es misericordia, una parte que es ira. No. Dios, cuando estamos hablando de sus atributos, no queremos describir estas como partes del ser de Dios, sino que más bien son el ser de Dios. Y tenemos un pasaje en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que yo sé que conocen este versículo, que nos dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este punto que quiero resaltar aquí es sobre la unidad de Dios, ¿no?, en su carácter, sobre su simplicidad. Cuando hablamos de la unidad o la simplicidad de Dios, estamos hablando de lo mismo, pero desde diferentes enfoques. Este versículo no solamente nos habla de la singularidad de Dios, es decir, que no hay otro Dios verdadero, sino el Dios que es Jehová. Y es a Él a quien tenemos que adorar, pero también está resaltando la unidad de su ser, es decir, que Dios no tiene partes. Eso es lo que está enfatizando y nos enseña la simplicidad de Dios, que Dios no es un ser complejo, sino que más bien, y pongan atención en lo que voy a decir, Dios no es un ser complejo, sino que Dios es un ser simple. Y eso puede sonar como que extraño para nuestros oídos, y hasta algo irrespetuoso, porque cuando hablamos nosotros de algo simple, nos da la idea de que es algo inferior.
Pensamos de algún modo que lo complejo siempre es mejor que aquello que es simple. Aquello que es complejo nos parece más grandioso, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la imagen de un avión. Ver un avión gigante nos parece mucho más sorprendente que ver un grano de arena, ¿no? Nos llama más la atención y podríamos deducir, pensando de esa manera, que siendo Dios el ser sin comparación, que ningún otro ser es igual a Él debería ser mucho más complejo todavía, ¿no? Pero cuando nosotros decimos que Dios es simple, no nos referimos a que sea fácil de entender. Ah, Dios es simple, ya me lo sé todo de Dios. No. El asunto más bien, lo que queremos resaltar, es que aquello que es complejo porque está compuesto de partes o secciones. Y cuando estamos hablando de algo que está compuesto, que es complejo y requiere partes o secciones, hay ciertas partes y ciertas secciones que son más esenciales que otras, ¿no? Por ejemplo, en este avión, ¿qué parte será esencial? ¿No? El motor, vamos a decir que un motor es esencial, ¿no? Los asientos que están dentro del avión no son esenciales para que el avión sea un avión, ¿no? Pero el motor es clave. Entonces, lo que quiero que entiendan es esto. En el ser de Dios no hay divisiones, no hay separaciones, no hay segmentaciones, sino que es una completa unidad perfecta y todos sus atributos están interconectados, no divididos ni seccionados, ni son más grandes unos que otros, ¿no? Volviendo a nuestro gráfico anterior, no podemos decir, ¿no?, que Dios es 30% amor. No, las escrituras dicen solamente de Dios que Dios es amor, ¿no? Lo que está diciendo que su plenitud completa y cabal de Él es amor, ¿no? No es que Dios es 20% justicia, sino que completamente su ser es justo y lo mismo se puede decir de cada uno de los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios están interconectados y son el ser de Dios. No están divididos por secciones. Y esto es clave entenderlo, hermanos, ya que en el tiempo que vivimos, algunos piensan que hay ciertos atributos de Dios que están desconectados. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de cómo muchas veces en el evangelismo se desconecta la justicia, la ira, todo, y solamente se enfatiza en el amor de Dios. Si nosotros nos recordamos que Dios, su ser, todos sus atributos muestran una unidad perfecta, que Dios es simple, nos va a ayudar a recordarnos que el amor de Dios no está desconectado de su justicia, ni de su ira, ni de su misericordia. Cuando entendemos que los atributos de Dios están interconectados, no vemos entonces como piezas separadas. Más bien podemos entender que su justicia es santa, es amorosa y que es misericordiosa. Y así podemos ver con cada uno de los atributos, que no están en contradicción, sino en perfecta unidad. No es que el amor de Dios está luchando con su justicia, ¿no? Y como que hay pelea dentro del ser de Dios. No, eso no está pasando en el ser de Dios, sino que está en una perfecta unidad. Nosotros, este atributo es un atributo incomunicable. ¿Por qué, hermanos? Porque como criaturas, nosotros somos seres complejos, ¿no? No somos seres simples y eso es una debilidad en nosotros. Al mismo tiempo, aunque nosotros podemos identificarnos con estas cualidades que Dios nos ha compartido, con las que sí nos ha compartido, y podemos decir que amamos, pero ninguno de nosotros podemos decir que somos amor. Nadie puede decir eso, que somos justicia. Yo no puedo decir yo soy justicia, no puedo, pero Dios sí puede decirlo por causa de que su ser es simple. Él dice, yo soy justo, yo soy amoroso, por causa de que su ser en esencia es uno. Dios es amor, Dios es justicia, y así con todos sus atributos, ¿no? Entonces, cuando decimos que Dios es simple, no estamos viendo esto como una debilidad en el ser de Dios, al contrario, como una grandeza de su ser. Él no requiere de una parte más esencial que otra para ser, ¿no? No requiere de un motor en su ser que sea lo que genere el resto de sus atributos. No, todos son esenciales y son
el ser de Dios. Así que ese es el primer atributo que vamos a ver esta noche. Creo que tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a pasar a ver el segundo atributo de la categoría de atributos incomunicables. Y este es el atributo de la aceidad de Dios. De la aceidad de Dios, o también puede ser conocido como el atributo de la independencia de Dios. Para aquellos que han leído el librito de los atributos de Dios de Arthur Pink, el primer atributo que empieza es este, la aceidad de Dios o la independencia. Solo que él le puso un título mucho más impactante, vamos a decir, ¿no? Le puso la soledad de Dios. Pero lo que vamos a explicar básicamente es esto, ¿no? Salmo capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo capítulo 90, verso 2. Este término aceidad proviene del latín, ¿no? Que significa de o por sí mismo. Eso es lo que significa, de o por sí mismo. Es decir, que cuando hablamos de la aceidad de Dios, hablamos de esta cualidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, que Dios no depende de ninguna otra fuente o factor para su existencia, ni tampoco para su subsistencia, sino que tiene suficientes recursos dentro de sí mismo para lo que Él es y hace. Por eso es también que es conocido como el atributo de la independencia. Si estudian algunas de las teologías sistemáticas modernas, por ejemplo la de Wayne Grudem, él lo cataloga como independencia, pero es exactamente lo mismo, está resaltando el punto de que Dios no necesita de otro ser para ser, ¿no? Y eso es justamente lo que habla Arthur Pink en el inicio de su libro, cuando habla de la soledad de Dios. Quiero leer parte de lo que él dice en su primer capítulo de A.W. Pink. Dice: hubo un tiempo, si tiempo puede llamársele, ¿no? Porque no existía el tiempo antes de que Dios lo creara, pero dice eso, hubo un tiempo, si tiempo puede llamársele, cuando Dios en la unidad de su naturaleza, aunque existiendo igualmente en tres personas divinas, habitaba solo. En el principio Dios, es decir, no había cielo donde su gloria es manifestada particularmente, no había tierra que ocupara su atención, no había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni universo que sostuviese por la palabra de su poder. No había nada ni nadie sino Dios. Y esto no durante un día, un año o una época, sino desde el siglo. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada. Si un universo o ángeles o seres humanos le hubiesen sido necesarios en alguna manera, hubiesen sido llamados a la existencia desde toda la eternidad. Nada añadieron esencialmente a Dios al ser creados. Él no cambia, Malaquías 3:6, por lo que su gloria substancial no puede ser aumentada ni disminuida. Dios no estaba bajo coacción, obligación, ni necesidad alguna de crear. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su parte, no producido por nada fuera de sí mismo, no determinado por nada, sino por su propia buena voluntad, ya que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Fin de la cita. O sea, que hemos sido creados no porque Dios se sintiera solo o aburrido, ¿no? Como lo describió Pink, porque Dios no necesita nada de nadie, Él es completo en sí mismo y habitaba desde la eternidad en una completa plenitud. Eso es el ser de Dios, es un ser que es por sí mismo, ¿no? Pero Dios, otra vez, hablando un poquito de la condescendencia, qué maravilloso, ¿no? Hablar de la seidad de Dios, que Él no tiene necesidad de nosotros, pero nos ha creado, ¿no? Y nos ha creado para glorificarle y se ha manifestado, ha abierto el velo para que nosotros podamos ver esa relación intratrinitaria, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:5, y nos ha abierto a ser parte de esa relación.
que estemos con Él. Eso es lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Antes de que todo lo creado, en esa relación perfecta desde la eternidad, nos ha creado para ser parte de esa relación perfecta. Y lo mismo dice más abajo en Juan capítulo 17, versículo 24. Así que qué maravilloso pensar en que Dios no nos necesita para nada, pero nos ha hecho parte de esta relación. Desde toda la eternidad pasada, si pudiéramos llamarle así, la Trinidad gozaba de una relación plena, entera, perfecta, por lo que el acto de creación no es por necesidad, sino por la misericordia de su voluntad. Y esto es clave. Este es un choque para el antropocentrismo, ¿no? El mensaje que se predica en muchas iglesias modernas, que lamentablemente presenta a un Dios que necesita a los hombres y que todo gira en torno al hombre, ¿no? Nada puede estar más lejos de la verdad. Dios no nos necesita en su misma esencia, no nos necesita para nada, y su ser no gira en torno a nosotros, ¿no? El universo no gira en torno a nosotros, hermanos, gira en torno a Dios. Así que la realidad en la que nosotros vivimos, en la que hemos sido creados, simplemente es para alabanza de la gloria de Dios, no porque estuviese obligado como si le faltase algo en sí mismo. Si entendiéramos un poco y meditáramos un poquito en este atributo, debería cambiar bastante el mensaje que muchas veces predicamos, donde muestra a un Dios que está necesitado de los hombres y que está casi llorando por los hombres y que los hombres están ahí con la última decisión, pero entender que Dios es por sí mismo pone las cosas en otra perspectiva. Dios es el único ser que no necesita de nadie para ser. Cuando Moisés le pregunta a Dios en Éxodo, ¿qué le diré al pueblo cuando me preguntan quién me envió? Eso le pregunta en Éxodo 4. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Él le dice, les dirás que yo soy te ha enviado. Y eso es lo que describe el nombre de Dios. Está describiendo su autoexistencia. Es un presente eterno. Él es el que permanece y continúa por toda la eternidad. No deja de ser. Él es por sí mismo y siempre lo ha sido y lo será. Si quisiéramos un poco más entender la seidad de Dios, podemos subdividirlo en otros dos aspectos que nos hablan un poco más de su aseidad o de su independencia. Un primer aspecto es que Dios es suficiente para su propia existencia, es decir, su autoexistencia, pero también Él es independiente y suficiente en sí mismo porque Él en sí mismo tiene todos los recursos para su subsistencia. Cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, la seidad de Dios nos enseña que Dios no tiene una causa previa para su existencia. Todo lo demás, hermanos, cualquier cosa que ustedes piensen, aparte del ser de Dios, necesita otra razón para su existencia. Pero solo Dios tiene en sí mismo la capacidad de ser. Nosotros necesitamos otras causas. Necesitaste de padres para que tú puedas estar acá, para que puedas existir. Necesitamos de todo un proceso para llegar a ser. Pero en el ser de Dios no es así. Dios simplemente es. Uno de los teólogos que me encanta, R.C. Sproul, en una ocasión llamó la atención de su audiencia cuando lanzó estas palabras y dijo, Dios no existe. Y como que la gente dijo, ¿pero qué está diciendo? ¿Cómo es que Dios no existe? Pero a lo que hacía referencia es que cuando hablamos de la existencia, estamos hablando de algo que llega a ser, que no hubo en un tiempo, sino que llega a ser, que existe. En cambio, lo que él quería resaltar es que Dios no llega a la existencia por ningún proceso, sino que Dios simplemente es, ha sido y será. ¿Se dan cuenta? Qué tan débil es nuestro lenguaje cuando queremos hablar de Dios. Y nos va a pasar muchas veces a lo largo de esta clase que el lenguaje queda corto. Aun cuando decimos que Dios existe, hay debilidades dentro de esas palabras que utilizamos, porque Dios no debe su existencia a otra cosa. Dios es. Al contrario, todas las cosas, como dice Juan 1:3, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él no requiere de ninguna causa previa, pero todas las demás cosas que existen sí
dependen de Él, necesitan y requieren del ser de Dios, ¿no? El segundo aspecto que nos habla de su independencia es su autosuficiencia. Él es autosuficiente para sí mismo. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, ahora que están estudiando Hechos, ¿no? Este pasaje seguro lo habrán visto, lo van a ver, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. En el tiempo del apóstol Pablo, esto tenía un mensaje poderoso, porque los dioses griegos necesitaban de las oraciones de sus seguidores, porque si no orabas tú y no ibas a sus templos, se debilitaban. Y yo vi esto en una película justamente que lo estaban muy bien enfatizando esto, que un dios griego, si nadie oraba, no, nadie le daba bola, vamos a decir, hablando en un sentido, digamos, vulgar, se ponía débil. Pero lo que está resaltando el apóstol Pablo es que Dios, el Dios verdadero, no necesita de nadie para su subsistencia. Y eso es lo que destaca la seidad de Dios. Nos enseña que así como Dios tiene en sí mismo la razón de su ser, de igual manera en sí mismo Dios tiene todo para su subsistencia. No solamente entonces que nosotros necesitamos de otras causas previas para llegar a ser o existir, ¿no? Para que tú existas necesitas de otras causas, pero incluso para subsistir tú sigues necesitando de otras causas externas ajenas a ti, ¿no? Cuando llegas a nacer, ¿qué necesitas? Del alimento. Necesitas el alimento de tu madre, necesitas leche, necesitas las condiciones adecuadas para sobrevivir. Sin embargo, en el ser de Dios no es así. Dios no necesita las condiciones adecuadas para subsistir. Él es autosuficiente en sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie para su continua existencia, a diferencia de los dioses griegos con los cuales lidió y enfrentó el apóstol Pablo, como es el contexto del pasaje de Hechos 17. Por eso era algo asombroso. O sea, este Dios no necesita de otros como lo hacen nuestros dioses. No, Él sigue siendo el mismo, pleno y perfecto en su propio ser. Dios no necesita, lo que el pasaje está diciendo, la adoración de los hombres para estar pleno, hermanos. Dios no aumenta cuando nosotros le adoramos, no crece Él. Y cuando tú no le adores, no decrece, ¿no? No puede Él decrecer, no necesita de ti. No hay nada que podamos darle a Él que Él ya no posea. Eso dijo Job, el libro de Job en el capítulo 41, versículo 11, preguntando el Señor, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? O sea, ¿qué me pueden dar ustedes? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. O sea que Dios realmente en este atributo vemos nos humilla otra vez, nos pone en el lugar que nos corresponde, donde nos demuestra que solamente Dios es por sí mismo y es suficiente para sí mismo. En cambio, nosotros no lo somos. Y nos lleva a la humildad y a ver nuestra insignificancia, porque cuántas veces, hermanos, nos hemos visto considerado como el centro del universo, que todo gira en torno a nosotros, cuando en realidad el universo gira y se sostiene por Dios. Y al mismo tiempo es maravilloso, como ya hemos comunicado, que sin necesitarnos, este Dios que habitó por toda la eternidad en una relación plena y perfecta, trinitaria, nos haya creado y en su gracia nos haya llamado a ser parte de su pueblo y nos haya amado eternamente y nos sostiene hasta el fin. ¿Cómo no responder a esa bondad, a esa gracia de Dios? El Dios que no te necesita te ha creado para su gloria y quiere glorificarse en tu vida. Qué maravilloso, hermanos. Muy bien, vamos a finalizar aquí esta noche. Creo que tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta si es que la hubiese, pero me gustaría que recuerden lo que hemos visto esta noche, ¿no? Hemos empezado haciendo como un recorrido con lo que vimos el día de ayer, conectando algunas cosas, hemos profundizado un poco más
en la realidad que Dios se ha dado a conocer. Y luego hemos visto las diferentes vías que ha utilizado el escolasticismo y unas diferentes clasificaciones que se han dado en la historia para tratar de comprender mejor el ser de Dios. La cual estamos utilizando ahora es el modelo reformado, ¿no? Atributos incomunicables y atributos comunicables. Ahorita estamos en los atributos incomunicables. ¿Por qué? Porque Dios no nos comunicó, no nos compartió. Nosotros somos seres complejos, a diferencia de Dios, y nosotros somos seres dependientes, a diferencia de Dios, porque Él es independiente en su ser. Muy bien, hermanos, si hay alguna pregunta, una o dos que podemos intentar responder, y si no, podemos finalizar con una oración y nos vemos el día de mañana para seguir estudiando esta primera categoría de los atributos incomunicables. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿O estoy volando solito yo por ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Está bien, hermanos. Entonces, si no hay ninguna pregunta,